niño se le había cortado el prepucio, había pena de muerte para los padres y para el niño. Entonces, es fuerte, hermano, cuando el enemigo persigue. ¿Verdad que sí? Hay una presión fuerte y eso no es de ahorita, pero estamos hablando de la antigüedad. Y recuerde que esa gente tenía una manera de matar a las personas muy fea. En estos tiempos, los griegos y en los tiempos de los macabeos, nosotros podamos notar que Jonás se puso un poco rebelde, hermano. ¿Por qué se puso rebelde? Porque Dios le dice, tienes que ir allá a Nínive, y él decide irse a Tarsis. Cuando se conoce la historia, usted dice, pero ¿por qué va a ser tan desobediente a Dios? Era que los de Nínive, ellos tenían por costumbre lo que llamamos el empalamiento. Usted sabe lo que es empalar a alguien. Ellos agarraban a los cristianos, a los judíos, y hermano, las mujeres estuviesen embarazadas o no, a los hombres agarraban un palo, le sacaban punta y agarraban y lo metían por el recto y se lo sacaban por la boca y los ponían en medio del camino y los exhibían. Y Jonás estaba molesto porque quizás perdió algunos familiares allí en manos de los de Nínive, y por eso Jonás dijo, yo no voy para allá. Yo no voy a ir a predicarle a esa gente. ¿Me entiende? Ahora, si nosotros hoy en día viene alguien y nos mata un poco de familiares y Dios nos manda a predicarle, ¿se nos hace difícil o no se nos hace difícil irle a predicar? A veces no entendemos la historia, hermano, de los profetas porque vemos nada más el lenguaje de Dios, pero cuando Dios nos pide algo difícil, siempre va a haber una negación. ¿Por qué? Porque hay algo que nos marcó. Y Jonás había sido marcado porque en este tiempo, como la cobertura de Dios no estaba sobre un pueblo desobediente, el enemigo hacía estrago. ¿Qué quiero que entendamos? Que si usted y yo somos desobedientes, el enemigo va a tocar la carne como él le da la gana. Porque la altivez y la desobediencia hace que Dios se aleje de nosotros. O al contrario, Dios nunca se aleja. Nosotros nos alejamos de Dios por causa del pecado. Amén. Y si estamos lejos de Dios, entonces el enemigo va a poder hacer estrago como lo hacía en este entonces. La pregunta es que la gente dice, pero si era el pueblo de Dios, ¿por qué el enemigo hacía tanta maldad contra este pueblo? Porque estaban en desobediencia, hermano. Porque había una profanación del lugar santo. Y esto es una sombra de lo que es ahora, porque esto era en el templo en la antigüedad, la señal de que Cristo vendría. Y ahora, ¿cuál es el templo de Dios? No es usted y yo. Amén. Amén. Y si nosotros permitimos que dentro del templo del Señor hayan cosas que a Dios no le agradan, no es una abominación desoladora. No se va el Espíritu Santo y queda el templo solo. Y la Biblia dice, y Jesús lo dijo, que el espíritu inmundo, el cual fue echado en el momento de la predicación, la gente fue convertida. Dice que el enemigo va dando vueltas y vueltas y vueltas a ver si hay un descuido del que está cuidando el templo. Porque quien tiene que cuidar que el Espíritu Santo fluya en nosotros somos nosotros mismos. Amén. Pero si lo descuidamos, corremos el riesgo de que Él se vaya por causa del pecado, y el espíritu inmundo que gobernó en un tiempo en nuestras vidas vendrá y llamará 7 más, y el estado postrero vendrá a ser peor. Porque no puede entrar el enemigo a un templo donde Dios esté habitándolo. Y quiero que lo tengan en claro cuando la Biblia nos habla y nos hace hincapié de que el enemigo se sienta en el trono de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Estamos hablando aquí en la tierra. Porque el enemigo no puede llegar al trono de Dios en los cielos. No estamos hablando del trono de Dios allá arriba en los cielos. Estamos hablando de que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Amén. Y el Padre dijo a sus discípulos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con vosotros. Amén. Pero si nosotros, hermanos, no cuidamos verdaderamente la esencia que Dios ha puesto en nuestras vidas, estamos dejando el templo vacío y corremos el riesgo de que sea profanado. Yo creo que estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Amén. Aquí, en lo físico, en lo literal, para que podamos entender lo espiritual, dice que este general, ¿verdad?, que era del norte, llamado Antoquio Epifanes, dice que ordenó que se ofreciera sacrificio a varias de
divinidades paganas, o sea, a otros dioses. Este dios es el dios Zeus, el cual en este caso los griegos, por eso es que los griegos, la filosofía, que nos vamos a ir al Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice que eran dignos de culto. Los griegos, la filosofía de ellos. Usted no ve que los griegos hablan mucho de divinidades, que si el dios Artemisa, que si el dios griego, que si Hércules, que si dioses paganos que tienen ellos como cultura, eran introducidos en el santuario. Y este Antioquio Epifanio, hizo que rindieran servicio a un dios llamado Zeus en el templo de Dios, en Jerusalén. Ordenó que se ofrecieran animales inmundos en este altar. Un altar nuevo que él hizo allí, pero donde estaba el altar de Dios. Y dice que lo que ellos allí sacrificaban eran animales inmundos. Y sabemos que los animales inmundos, Dios lo habló a través de Moisés, ¿verdad? Que dijo que ningún animal de pezuña, que ningún animal, el cerdo, todos estos animales eran considerados animales inmundos. Y el enemigo, conociendo lo que Dios le había dado como ley a Moisés y al pueblo, entonces este hombre hizo lo contrario. Por eso se llama anticristo. Porque anticristo quiere decir que se opone a todo lo que es de Dios. Es todo lo contrario. ¿Cómo sabemos cuando el enemigo opera? Porque si Dios nos manda la unidad, el enemigo nos va a mandar la desunidad. Entonces, ¿quién le está hablando a usted al oído? Quien le está hablando y le está aconsejando, le está diciendo que se ponga rebelde o que se ponga sumiso. Si alguien le está diciendo a usted que se rebele contra la autoridad, viene del anticristo, porque Dios manda a sujetarse. Si alguien viene a decirle que no trates a este y no trates a aquello, viene del anticristo, porque a él le conviene que usted esté en conflicto con el hermano, porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es donde nosotros tenemos que no permitir que el templo y la morada del Espíritu Santo, que somos nosotros, se contamine con ese tipo de inmundicia, que es la ira, la contienda, la rabia, el no sujetarse. Eso hace que el Espíritu de Dios se contriste y el enemigo va ganando ventaja. Por eso le decía que la desolación no llega de un día a otro. Porque la Biblia dice, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para el día de vuestra redención. Y para que el Espíritu se contriste pasará mucho tiempo. Y si está contristado todavía hay chance de que Él se vuelva otra vez, ¿verdad?, a contentar. El peligro está, hermano, cuando el Espíritu de Dios es quitado. Porque usted no ha notado que cuando la gente, por lo menos Saúl tenía el Espíritu de Dios y dice que fue mudado a un nuevo hombre y aún profetizó entre los profetas. Pero por causa de la desobediencia dice que fue quitado el Espíritu que moraba en Saúl y se le fue dado a David. Pero al quitar el de Saúl, quedó sola esa casa. Dios dice que y vino un espíritu, un demonio, un espíritu de parte de Jehová y lo atormentaba. O sea, si usted destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a usted. Saúl destruyó el pacto que tenía Dios con él y Dios, por lo tanto, dijo, te quito ahora mi espíritu, pero ahora te pondré un demonio. Que seas atormentado por él. Porque es el pago que Dios da a aquellos que rechazan a Dios. Gloria a Dios. Y estamos hablando de los que ya conocieron a Dios. Estamos hablando de los apóstatas. Estamos hablando de alguien quien ya ha conocido la verdad y se desvía porque quiere. Porque el que es mundano o el impío no ha conocido a Dios y Dios tiene misericordia. Porque nunca ha llegado. Pero el problema es el que ya está dentro del cuerpo y se rebela contra Dios. Porque el apóstol Juan dice que a la verdad ellos salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si fuesen sido de nosotros, fuesen permanecido en la doctrina. Entonces no podemos cambiar la palabra, hermano. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el Señor lo hablaba ayer. ¿En qué versículo de la Biblia, nómbreme uno solo, de los 66 libros, que diga que nosotros tenemos que sentarnos a escarnecer al prójimo?
no va a tener respaldo bíblico por ningún lado. Pero será que no digan hermano ni digan nombre, pero verdad que sí se nos han acercado en el trayecto de nuestra vida alguien a hablarnos mal de los hermanos. Y también nosotros nos hemos sentado a escucharlos. Y eso no es contaminación para el templo. Porque en lo que usted empieza a escuchar que están hablando mal del hermano, cuando usted viene al servicio, usted ve al hermano con malos ojos. Porque se contaminó. Entonces, hermano, la contaminación es lo que llamamos profanar. Es como meter cosas dentro del templo de Dios que a Dios no le agradan. Gloria a Dios. Y él viene hablando aquí, ¿verdad? Y él dice que este dios Zeus los metió en Jerusalén y ordenó que se ofrecieran animales inmundos en este altar, profanando así el lugar santo. Esto fue abominable, aborrecible y detestable al pueblo judío. Y fue el primer cumplimiento de la primera abominación desoladora. Estamos hablando de que este hombre, Antoquio Epifanio, montó en el lugar, en el lavacro. Usted recuerda lo que era el templo de Dios visible. Estamos hablando no del hombre, sino del que Dios mandó a hacer, ¿verdad? El lugar santo, santísimo, y pero también mandó a hacer un lavacro. ¿Y qué se decía? Se dice que en aquel lugar, cuando iban a sacrificar a algún animal, ¿cómo tenía que ser el animal? El mejor, limpio y primogénito. Porque a veces se nos olvida. El primer sacrificio va rendido a Dios. Tanto en trigo como también en animales. Y dice que no podía tener defecto, que no podía tener nada. Como una primicia para Dios. Entonces imagínense lo delicado que era sacrificar a Dios un sacrificio que fuera grato delante de Él. No se le daba cualquier cosa a Dios. Pero hoy en día, hermanos, cuando Dios nos da a nosotros finanzas, cuando Dios nos da todo a nosotros, ¿será que si nosotros echamos el billete más roto en la ofrenda, no estamos ofendiendo a Dios? Amén. Sí. Por Sí. eso fue, hermanos, que a Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Caín no le agradó a Dios. Le agradó fue la ofrenda de Abel. Y por eso ahí hubo la cuestión y él se llenó de ira porque no vio que a Dios le agradó fue la de Abel. Amén. Dios bendiga a la hermana pastora, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, vaya haciéndola. Siento que no sé si voy muy adelantado o si va entendible. Estamos hablando de la primera abominación desoladora en cuanto a lo terrenal. Dice que Israel, ¿verdad?, se había vuelto de espaldas a Dios. En este tiempo mandaban los griegos. Y cuando los griegos tomaron control de todo, agarraron, lo primero que fueron a atacar fue el templo de Dios, el templo de los judíos. Y este hombre, general, ¿verdad?, del norte, de griego, lo primero que hizo fue montarles un cerdo en el altar donde tenía que estar un cordero. Entonces, por eso es una semejanza de que el cerdo representa al maligno. Entonces, que en el lugar donde tenía que estar el cordero, que es Cristo, ellos por la desobediencia quitaron al cordero y montaron al cerdo. Gloria a Dios. Es fuerte, ¿verdad, hermano? Tanto. Pero, ¿quién está gobernando su vida? ¿El cordero o un cerdo? Debería en nuestra vida estar gobernando un cordero a nuestra vida, porque estamos hablando en lo terrenal, pero también vamos llevándolo a lo espiritual. Vamos a la par. En mi vida, quien tiene que estar en mi corazón es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en el cual no hay maldad y no hay tacha alguna. Pero si en mi corazón hay odio, raíz de amargura, rencor, ¿quién está gobernando? Que el cochino representa al príncipe de este mundo. Por eso dice en Efesios, el apóstol Pablo dice que cuando estábamos en el mundo, el príncipe de este mundo había cegado ¿qué? El entendimiento. El entendimiento es la mente, el corazón espiritual, para que la luz del evangelio no resplandeciera sobre aquellos que andan en tiniebla. Pero recordemos que el enemigo se viste como ángel de luz, y cuando hablamos de tiniebla estamos hablando de una luz opaca.
Cuando la vemos terrenalmente, tiniebla es que no hay luz, como está ahorita. Así como están. Pero eso es visible. Pero cuando hablamos de la luz, de las tinieblas en el mundo espiritual, es también una luz, pero es una luz opaca. Gloria a Dios. Porque el enemigo no va a decir que él es diablo. No. Él se va a hacer pasar como Dios y se va a sentar en el trono donde debería estar Dios. No estamos hablando de arriba, estamos hablando del ser humano. Y el ser humano por desconocimiento lo deja que se entrone. ¿Cómo sabe usted quién está entronado en una persona? Véale las actitudes. Un árbol malo no puede dar buenos frutos, un árbol bueno no puede dar malos frutos. Y Jesús le dijo a Judas, porque le dio la oportunidad, hermano, de que fuese salvo, le dijo, ¿por qué dejaste que Satanás entrara a dónde? Corazón. Tu corazón. ¿Y cuál es el corazón espiritual? La mente. La Gloria a mente. Dios. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón de maldad? Porque el padre de mentira y de maldad es el cerdo. En este caso estamos hablando que en la figura de animal, en alegoría, si Cristo no es una oveja literaria como la que vemos, pero es el animal más manso y más puro, y Dios hace la comparación del Hijo del Hombre, de Cristo, como una oveja mansa. Usted va a matar una oveja y no sale corriendo, se pone a llorar, ¿verdad que sí? Pero trate de matar un chivo. Ay, bendito Dios, Susana. Trate de matar cualquier animal, no lo puede matar así nada más. Pero la oveja, aunque usted lo vaya a degollar, ella se queda allí y se le salen las lágrimas, pero se deja sacrificar por obediencia. Gloria a Dios. Ay, Dios. Pero trate de matar un cerdo para ver si se deja. No. No le cae usted a mandarle y mandarle y mandarle y rehúsa morirse. Se abaja de la mesa. Entonces ya estamos entendiendo lo que es la alegoría, lo que es la figura que el Señor usa a través de la palabra para que nosotros entendamos lo que es espiritual. El que es nacido de nuevo no va a ver al cordero, a la oveja, como una oveja, va a ver es a Cristo. Y cuando lea ahí que hay un cochino, va a entender que es el enemigo. No lo va a llevar a lo terrenal, lo va a ver espiritualmente, porque es espíritu. Es un mundo espiritual. El mundo más Amén, real gloria a que Dios. el que ven nuestros ojos naturales. Mira, hermano Jonathan, yo soy muy hablador. Dígalo, estamos para aprender. Y pregunto. Todavía hay personas que dicen que son muy espirituales, ¿verdad? Y yo las veo que ayunan, hacen de tantas cosas, pero todavía hay un corazón ahí como duro. Porque si yo ando en lo espiritual y yo amo a Dios, no tengo por qué estar bravo con mis hermanos, ¿verdad? Que es lo que usted termina de hablar ahorita. Entonces, yo no entiendo que no me voy tantos días de ayuno y hasta bravo con el hermano y ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Pierde el ayuno. Porque no se ha liberado. Estoy Recu- aguantando hambre. Recuerde Yo que digo a tienen uno... que primero pedir perdón, ¿verdad? Porque si estamos enojados, tenemos que pedir perdón, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Y en santidad, porque no podemos ir enojados a unos ayunos. Amén. Diga, Ese es mi pensamiento. Bueno, de hecho en la palería, Ajá. en Palmonte, en Cuba, a las prendas. A las prendas es el caldero donde está el muerto que se arroja el cementerio. Hay una ceremonia que se le llama zaraza, donde se prepara una cabeza de cochino, justamente, con verdura, Santo. con verdura, Y se ¿verdad? ayuna. Con verdura, y se le pone ahí. Al Claro. enemigo. Es que los benditos cochinos tan sabrosos que son. Ay. Bendita la gloria. En la ignorancia, porque muchas veces de muchos predicadores que desconocen, en vez de, como dice usted, edificar, lo que hacen es destruir. Entonces, cuando atacan lo que es de uno no va a dejar que lo ataquen, porque ese es de uno, y uno lo va a defender a capa y espada, ¿entiendes? Entonces, como no conocen ese mundo, no saben cómo entrar a que te permita que te abran la puerta para que tú entres. Pero si llegas atacando, Sí, claro. van a poner sus escudos y van a poner resistencia. Así es. Pero si da una explicación, el porqué de las cosas, como usted lo está dando ahora, en el momento no te van a entender, pero si en su momento lo vas a poner a reflexionar. Porque dijo esto, y es verdad que bien esto para esto. Amén. Con razón, y no resuelve Gloria a nada. Dios.
Claro, así es. Chao, no resuelve. ¿Ve la diferencia? Que arrepiéntete, que el demonio... La verdad os hará libre, dijo Jesús. O sea, tú me atacas, yo pongo mi escudo y me defiendo. Claro. Poner la semilla. Como todo. Exacto. Le doy respuesta a los tres ahora. De entrada, ¿verdad? Sí. Debería ser, yo respeto lo que tú profesas, lo que tú andas, nada más te comento esto y cuando tú tengas tu tiempo reflexiona. Claro. Yo te respeto lo tuyo. Ahí le estás dejando. Ahí lo estás dejando. Ahí te abrió la puerta. Y tus palabras entraron. Claro. Después te respetó lo mío y me habló decentemente, educadamente, no como otras personas que atacan lo que yo quiero. Pues. Voy a investigar. Entonces, lo vas a poner a investigar y poco a poco, chácata, ya mordió la carnada, pues, que es lo que se quiere. Claro. Exacto. Le voy a dar respuesta ahora a los tres. Una pregunta. Ah, dígala. Cuando usted dice que la circuncisión se la dieron fue a uno de los hijos de Abraham o a un nieto Eso viene de Moisés. de Moisés. La primera incircuncisión viene con Moisés, cuando Moisés es el hombre que Dios usa para libertar al pueblo. Por lo tanto, Moisés no tenía incircuncisión, porque Moisés, recuerda que nació entre el pueblo hebreo como tal, Fue el primero. el hebreo. El primer llamado a libertar al pueblo de Israel. Es que se le Moisés fue el no te libertador. aprende. Entonces, cuando Moisés llega y tiene sus hijos, ¿verdad? Ahí es donde nace el pacto, es donde Dios habla con Moisés y le dice, bueno, entre tú y yo va a haber una señal, un pacto de que tú eres mi pueblo. Agarrarás a todo nacido, varón, el séptimo día, el octavo día, ya para el octavo día, y cortarás con un pedernal. El pedernal es una piedra filosa, una piedra que corta, porque Cristo es una piedra y corta el pecado. Entonces la señal de la incircuncisión es la del corazón, pero como tenía que ser visible, Dios le dijo a Moisés, todo varón nacido que sea de Israel será cortado el prepucio como señal de que él me pertenece a mí. Porque todo hijo de Dios tiene que tener una marca para que el enemigo sepa que usted le pertenece a Dios. Porque Por yo eso, tenía entendido que eso se lo hicieron a los dos hijos de Abraham. Sí. por descendencia, Por pero descendencia, viene fue lo con Moisés. primero. Ah, bueno. Ok, ahora le respondo a los tres en cuanto a lo que me estaban hablando. Recuerden que es un mundo espiritual. Tanto el de Dios es espíritu como el enemigo, el mundo del ocultismo, también es espiritual. Ambos se mueven en dimensiones espirituales. El mundo de las tinieblas, que es el príncipe, porque Jesucristo es el príncipe de la luz, de Dios. Pero el mundo de tinieblas tiene otro príncipe, porque la palabra le dice el príncipe de las tinieblas. Entonces hay un choque de reinos y de guerra, pero el enemigo siempre se viste como ángel de luz porque es un copión, porque siempre va a imitar lo que Dios hizo, porque él no tiene facultad ni capacidad para crear, porque él fue creado, mas Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que si Dios nos demanda ayuno para buscar de su presencia, esto es que algo a lo mejor usted no lo conoce, pero aún los satánicos, aún los brujos mayores, para hablar con el príncipe del mundo, tienen que tener ese 40 días de ayuno, ¿saben? Y eso sí respetan el ayuno como es. El que ha trabajado en el ocultismo sabe que las mujeres también tienen que ponerse un velo blanco como el que usted se pone. Gloria a Dios. ¿Sabía usted eso? Y que también el enemigo para manifestarse necesita adoración, porque él fue un adorador y él exige que le toquen los tambores y el ritmo para que los demonios bajen, si no, no bajan. Gloria a Dios. Entonces no ve que ellos copian. Todo, usted se va a un bautismo de santerismo y si usted no está bien parado, usted cree que es cristiano y es santería. Porque De es parecida a la... Mucho. Mucho. De hecho, hay una ceremonia que cuando están las mujeres tienen que dar la espalda. No pueden ver lo que se hizo y después se les manda que se volteen. Están presentes, pero no ven lo que se hace. Dan la espalda y después se mandan a voltear. Ahora, se les ha estado respondiendo las preguntas, ¿verdad? Que usted dice que por qué ayunan y porque ellos exigen ayuno también. El demonio exige ayuno. Porque él siempre también va a exigir como Dios exige, porque son mundos espirituales. Ambos son mundos espirituales y ambos se mueven por sacrificio. Si usted no sacrifica, no va a haber. Ahora, ¿qué exige Dios? ¿Cuál sacrificio de nosotros? Un corazón contriste y humillado no despreciará a Dios. Usted quiere que Dios descienda rápido y sentirlo automáticamente, sea humilde. Gloria a Dios. Quite el orgullo, quite todo y dígale, Padre, vengo a adorarte en espíritu y en verdad. Así nadie canta, usted siente a Dios y Dios desciende sobre usted y Gloria a usted Dios. se glorifica en Dios.
Porque usted es el templo de Dios y Dios se manifiesta dentro de usted. Amén, gloria Pero a si Dios. hay altivez, Aleluya. Dios nos ve de lejos. Entonces ve que ya es una similitud. Entonces, seguimos adelante. Seguimos. Ok, no me preguntan esta parte, en la primera. Ajá. Vamos a entrar en lo que es en el segundo cumplimiento de la abominación desoladora. Hablamos que esa primera fue antes de Cristo. Y estamos hablando que eran los griegos y que este hombre, Antoquio Epifanio, un general del norte, profanó el primer santuario, el primer templo. Y allí sacrificaban a cerdos. Esto quiere decir que habían sacado la presencia de Dios. Ahora, vamos al segundo, hermano. El segundo, ¿verdad? Cumplimiento. Dice que un segundo cumplimiento ocurrió en el año 70 después de Cristo. Recuerde que Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, cuánto quise juntarlo como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Y como ellos mataron al Hijo de Dios, Jesús le dijo al pueblo de Israel: ¡ay! Por el que vienen los tropiezos. Y Dios tomaría venganza por lo que hizo el pueblo de Israel. Porque Dios dice: yo te perdono, pero no te dejo sin castigo. ¿Es verdad que sí? A veces nosotros decimos: no, hermano, pero él pidió perdón. Ok, sí pidió perdón, gloria a Dios porque pidió perdón, pero no se puede dejar sin castigo. Porque si usted tiene un niño y usted cada vez que le pida perdón, usted deja que haga lo que él quiera, nunca se va a corregir porque no le está causando daño. La disciplina es la que causa molestia y entonces uno dice: no, mejor no voy a volverme a tropezar con esa piedra porque me dolió. Pero si usted se tropieza con la misma piedra y no hay disciplina, usted lo sigue haciendo. Porque cada vez si le van a perdonar la falta, hermano, entonces no estamos en el orden de Dios. Perdonamos, sí, pero hay que pagar los cuadrantes. Es importante. Dice que el niño que no paga cuadrante es un bastardo. O sea, el que no aguanta la disciplina de parte de Dios no es digno de ser cristiano. Es considerado bastardo. Pero el que aguanta la disciplina es considerado como un hijo de Dios. Ahora, ¿aguantamos nosotros la disciplina de Dios? Yo creo que sí. Amén. Si no, no estuviésemos aquí, hermano. Amén. Hemos estado contra lluvias, en hornos de fuego, en persecuciones, pero aquí estamos. Llorando a veces: Señor, no entendemos, Señor, pero ten misericordia. Pero estamos ahí en el camino. Y eso es lo que a Dios le agrada, hermano. Que nos mantengamos en la fe que es en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Amén. Ahora estamos hablando que en el segundo cumplimiento que ya se dio, dice que cuando los ejércitos romanos en ese tiempo, recuerde que cuando Cristo estaba gobernando Roma, otra vez el pueblo de Israel se había metido en problemas con Dios y Dios lo entregó en manos del enemigo. Pero en esta vez el enemigo es representado en Roma. Dice que en la ciudad de Jerusalén, una vez más, el templo, que estamos hablando donde ellos adoraban, y el altar fueron profanados. Esta vez el edificio del templo, que el Cristo dijo no quedaría piedra sobre piedra, fueron destruidos y no han sido reconstruidos hasta el día de hoy. Esto está en Lucas capítulo 21. Vámonos ahora a Lucas, ¿verdad? En el verso 5, ¿qué dice? ¿Lo tiene allí? No. Yo lo voy a ir leyendo. Lucas capítulo 21, verso 5. Dice: Jesús predice que la destrucción del templo. Estamos hablando de un templo de hombre. ¿Me entiendes? Donde se congregaban. La casa de oración, pues, para hacerle más claro. Entonces dice así: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús todavía estaba en vida y no lo habían matado, pero Jesús conocía el futuro. Jesús sabría que iba a morir de una muerte horrenda, que él iba a ser, ¿verdad?, el Cordero de Dios por la expiación de nuestros pecados, y él iba a ser la señal del nuevo pacto. Y Jesús sabía que eso como consecuencia traería de que ya Dios no quería hablarle a la humanidad por medio de los profetas
como lo hacía en el antiguo pacto, sino que Dios daría una puerta abierta a la gracia, que nos vamos a meter en la semana 70 de Daniel. Recuerde que son 70 semanas de Daniel, y como la Biblia en el antiguo pacto, en este caso era el Torá, recuerde que no se había escrito el Nuevo Testamento todavía. Cristo estaba hablando, estaban allí los que iban a escribir, pero no estaba escrita todavía la palabra, porque Jesucristo estaba marcando el evangelio para que ellos lo escribieran. Ellos escribieron después que Cristo muere a los años. Pero como estamos metidos ahorita aquí en lo que Cristo estaba haciendo en el momento, ellos tenían hasta Malaquías. Ellos tenían, ¿verdad? Tenían lo que llamaban la Torá, o ellos llaman la Torá. ¿Qué es la Torá? Bueno, libros históricos, libros proféticos, profetas mayores, profetas menores, salmos, proverbios y más nada. Eso es lo que ellos tenían allí, y hasta ahí ellos le daban la validez. Hasta Malaquías. Ellos saben que en Malaquías, el último profeta, hubieron 430 años de silencio, una disciplina de Dios, y dice que un hombre llamado Macabeo, por eso es que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene un libro que se llama Los Macabeos. Dice que estos hombres se levantaron y pelearon contra Antoquio Epifanio, porque ellos profanaron el templo, pero lo hicieron humanamente. Y ahí es donde entró lo que llamamos en dominio la brujería y la hechicería. Por eso es que cuando usted se mete en esos libros, si usted los ha leído, libros apócrifos, usted va a encontrar cuántas abominaciones habían allí. Que a uno le da espanto leer esos libros. Pero cuando conoce la historia, usted dice, ah, estos hombres escribieron estos libros, no, el canon no los incluyó porque no fueron inspirados por el Espíritu de Dios, tanto que si había 430 años de silencio, fueron inscritos pero como historia. Y son buenos los libros, pero históricamente. O sea, no viéndolos de que fueron inspirados por Dios, sino como historia. Porque para poder hablar con profundidad debemos conocer la historia, debemos conocer el pasado. Todo tiene un porqué. ¿Cuál era el porqué? Que el pueblo se había desviado de Dios, Dios lo entregó en manos del enemigo y el enemigo hizo lo que le dio la gana. En 430 años. Pero dice que el pueblo se afligió nuevamente, llegó el periodo de Dios y vendría la luz a este mundo, lo dijo Isaías. ¿Y cuál era la luz? Cristo. Aparecería el Mesías. Y el pueblo de Israel, los judíos, estamos hablando del pueblo de Israel, no de la iglesia, dice que le dieron muerte al Cordero. Porque la Biblia dice en Juan, en el Evangelio, en el capítulo 1, dice que en el principio era el verbo era con Dios y que el verbo se haría carne. Se haría carne sería que sería humano. Y aquel verbo, ¿verdad? Vino a hacer el trabajo que Dios le envió, pero ¿quiénes lo mataron? Dice que a lo suyo el trabajo vino, pero que los suyos no lo recibieron, sino que le dieron la espalda. Y esto dice también en Romanos que Dios, el mismo Dios en su soberanía, es el que endurece el corazón, pero también los ablanda. Ahora, ¿fue bueno que Dios endureciera el corazón de Israel? Sí, porque si no usted y yo no entramos. Entonces dice que Jehová, eso está en Romanos, si quiere lo buscamos, Romanos capítulo 11, creo que es el verso 7, le dio espíritu de estupor. No salgamos de ahí de Lucas, pero vámonos a Romanos. Dame la hora. Romanos 11. Ya ahorita en lo que lo consiga se lo doy. Romanos. 9, ¿no? Creo que es 11:7, 7:11 creo que es. O 7:9. Ok, ahorita no estamos hablando. Donde habla el espíritu de estupor. Tenga allí una alabanza al Señor mientras yo lo consigo. Gloria a Dios. Que habla del espíritu. 11:9, 11:7, 11:9. Ya lo vamos a buscar. 11:7. ¿Qué dice? Que pues lo que buscaban Israel no Ajá. lo alcanzaron, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y Ah. los demás fueron ¿En qué? endurecidos. ¿Y el 8 qué dice? Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojo con
con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Entendimos? Dice que el mismo Dios le envió un espíritu llamado estupor. Este espíritu es el que se apodera dentro de los templos, o sea, de la gente, y hace que no permite que entiendan la palabra. Aunque tú les prediques y aunque oigan, dice que no oyen y no ven. Tienen los ojos pesados porque no quisieron creer a la verdad. Entonces, cuando una gente no quiere creer a la verdad, Dios permite que sean engañados por el tentador, por el enemigo. Tremendo, fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este Israel, que rechazaron a Cristo, al Mesías, diciendo que era el anticristo, ahora el templo no se ha hecho todavía, lo están construyendo, que es la tercera abominación desoladora donde vamos a llegar. Ya en ese momento no deberíamos estar nosotros, la iglesia ya debe haber sido levantada. Y dice que esta anticristo, ¿dónde se va a sentar? En el templo allá en Israel, en Jerusalén, se les va a sentar el mismo anticristo y ellos van a creer que es el Cordero de Dios. Ellos están esperando a Cristo por primera vez y nosotros por segunda. Porque ellos a la verdad, el primero no le creyeron y lo mataron y Dios los entregó. El mismo Dios endureció su corazón en la semana 69 del reloj cronológico de Dios. Y allí cuando no pueden andar dos tiempos al mismo tiempo. Cuando hablamos de la palabra, ahorita cuando me recuerdo se la digo. Pero el tiempo de la ley estaba corriendo. No había entrado la gracia. ¿La gracia quién era? Cristo. En lo que Cristo empieza a caminar, Él parte la historia en dos. Cuando Cristo abre los brazos y muere, dice: Padre, he acabado la obra que me encomendaste. O sea, queriendo decir que se había abierto la era para que entráramos usted y yo. ¿Dónde nace la iglesia? En el costado de Cristo. Nosotros nacimos del costado de Cristo, por lo tanto somos la novia, no somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es Israel. Y nosotros somos la novia. Y nosotros para las bodas no necesitamos invitación, porque sin novia no hay casorio. Lo que Dios nos exige es que las vestiduras no estén manchadas para que nos podamos casar. Pero no necesitamos invitación a la boda, porque la invitación la necesita es el pueblo de Israel. Interesante, ¿verdad? O sea que el pueblo de Israel es un pueblo escogido para él. Para él. Y nosotros estamos y lo rechazamos. Tenemos la mejor posición. No. Eran ellos los que tenían la salud. Sí, pero nosotros tenemos la mejor posición. Pero Porque eso somos es lo la que quiero novia. decir, que tenemos la mejor posición. Porque somos la novia. ¿Quién es más importante en una boda? La novia. La novia. Sí, Es la Israel, son los invitados. Por eso habla de las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas. Los que se descuidaron fueron las madrinas, las que iban a ayudar para que el cordero se case. O sea, Israel va a ayudar para que la iglesia se case, pero la novia ya estaba con Cristo. Los que se quedaron fuera de la boda fueron las insensatos. Yo no sé si usted está captando, pero esto está bien profundo, hermano. Que es Israel. Por eso es que está el pueblo de Dios, está la iglesia, que es la novia, y no podemos hacer un sándwich de la palabra, porque agarramos las profecías de Israel para la iglesia, y no es así, hermano. Gloria a Dios, que vamos a ir desglosando y vamos a ir sabiendo cuál es nuestra posición, cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos, porque no son los mismos de Israel. Y estamos hablando del Israel como pueblo, como nación. Nosotros somos la Israel espiritual, pero somos la novia. Amén. Israel todavía tiene su espíritu de estupor, todavía lo tiene. Todavía. No, esto todavía está Excepto algunos que por la gracia del Señor son mesiánicos y creen en Cristo, pero son muy pocos los que creen. Y ellos esperan el Mesías, Se les va a sentar en el trono. que les va a sentar. Pero no es el Mesías. No, es el No, anticristo. es el anticristo. El Mesías de ellos, el Mesías de ellos. El Mesías de ellos. Su espíritu de estupor de ellos. Porque el mismo Dios se los dio porque le mataron al verdadero. O sea, mataron a Cristo. Dios dice, no quedará piedra sobre piedra. Y entonces, como ellos decían, era Abraham. Ahora, en el tiempo
Las 12 tribus se van a volver a constituir. Usted no ve que las 12 tribus desaparecieron en la gran persecución y dejaron de ser nación y se esparcieron por todo el mundo. Israel dejó de ser nación. Voy a leer un poquito. Yo creo que estamos claros hasta dónde vamos, ¿no? Sí. Pero hermano, porque es una cosa que, y eso está pasando hoy en día. En ese momento ellos tenían directo los predicadores, y los predicadores para ese entonces tenían la comunicación directa con Dios. Eso era una conexión directa. Ahí no había Espíritu Santo, eso era directo con ellos, directamente con el Creador. Y le explicaron las cosas, se las hablaron y no las entendieron. Hoy en día tenemos a Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Biblia, y la gente todavía hace lo que le mole pareja. ¿No entendí? Porque no quieren creerle a Dios y Dios los entrega, hermano. O sea, el problema está cuando rechazamos a Dios, Dios nos entrega. Porque estamos rechazando a Dios. Si rechazamos la palabra de Dios, estamos rechazando a Dios, no es el vaso. Porque si usted habla de mí, porque Jesús dijo, mira, la verdad, digan de mí todo lo que ustedes quieran. Pero no se metan con lo que está dentro de mí, que es el Espíritu Santo del Señor. Yo me paro aquí a predicar y el Espíritu me toma y es el Espíritu que está hablando y usted empieza... Usted está rechazando es a Dios. Usted está rechazando es la palabra de Dios, no a Jonathan. De Jonathan usted puede decir misa, pero que usted hable mal de lo que yo estoy hablando, que es palabra de Dios, usted se está burlando es de Dios, no mío. Pero hermano, entonces no deberíamos usar, no se debería usar la terminología de descarriado. Deberíamos usar más bien ese tiene su espíritu de estupor. Es más decente, ¿verdad? Y ya uno no está cogiendo lucha. Venga. Ya uno sabe, ya, ese tiene su espíritu de estupor y hasta que el Espíritu Santo no haga en él no va a venir. Y uno se desgasta. Va para la iglesia. Pero estamos entendiendo. No te metas por ahí. No, se espíritu de estupor y ya uno se cae. Ya, hermano Frank, usted sabe. Vamos a Usted continuar. le va a predicar y No, tiene el espíritu de estupor, no lo... Vamos a continuar, ¿verdad? Dijimos que estamos apenas en el segundo cumplimiento de lo que es la abominación desoladora. Dice que el segundo cumplimiento ocurrió en el año 70 después de Cristo, después que mataron a Cristo, justamente en los 70 años que le dieron muerte. Dice que cuando los ejércitos romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén, el templo. Y una vez más el templo y el altar fueron profanados. Esta vez, ya vamos hasta allá. Esta vez el edificio del templo y el altar fueron destruidos y no han sido reconstruidos desde el tiempo hasta el presente. Lucas capítulo 21, verso 20, ¿verdad? Identifica a los ejércitos como la causa de la desolación de Jerusalén. Cuando hablamos de desolación quiere decir que no queda nadie. 21:20. Lucas. 21:20. Lucas 21:20. Queda un desierto. Exacto, por eso se llama desolación. Cuando usted llega a un lugar y no hay nadie, usted dice, esto está desolado. Amén. Esto está triste. Está feo. Aleluya. 21:20. Lo tenemos por allí. Que es lo que a veces le atribuimos a la iglesia. Y esto es para Israel y esto pasó ya. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas ay, viene el ay de Dios sin H, de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dispensación de tiempo. Escuchen. Los gentiles representaban al que no era llamado en Dios. Y cuando hablamos de gentiles estamos hablando que los romanos eran considerados gentiles. En los tiempos de que pasaron los varios emperadores, hubo un hombre llamado Tito, que es el emperador que está a los 70 años, o sea, pasaron 70 años de la muerte de Cristo, gobierna el rey Tito, o el hombre que estaba amando de allí, y el hombre da la orden, ¿y qué hace? Destruyen el templo y es esparcida Jerusalén. ¿Cuál fue la señal que Jesús le dijo a los de Israel? Cuando ustedes vean que los soldados de Israel estén destruyendo el templo, salgan huyendo y corran, porque los van a perseguir y no habrá
muertes tan tremendas como las que le van a causar a ustedes, se den a mujeres embarazadas con niños. ¿Fueron perseguidos los judíos o no fueron perseguidos? En la Segunda Guerra Mundial los metían en las cámaras de gases o no los metían en las cámaras de gases. ¿Perdonaban a las mujeres porque tuvieran hijos o no las perdonaban? De hecho, metían dentro de los coliseos antes de eso a las mujeres con niños y era ¿cómo podríamos llamarlo? Un gran evento, que vieran a los leones devorando a las mujeres embarazadas con niños. Prendían a los cristianos, hermanos, como antorcha. Y esto vino por el ay de Dios, porque le mataron a su hijo. Entonces, el desechar al Hijo de Dios, Dios nos desechará a nosotros. ¿Y quién es el Hijo de Dios? No es la palabra. Sí. Y si usted desecha la palabra de Dios, ¿a quién está desechando? Adiós. Y si usted desecha a Cristo, Cristo lo va a desechar usted. Por eso es que nosotros en la Biblia no podemos estar arrancándole las hojas a la Biblia. Porque Jesús dijo, ni le quiten ni le pongan, ella está completica. Ella no necesita que la adornemos, que este versículo no me gusta. Eso es como cuando usted se sienta en la mesa y usted sirve la comida, no me gustan los aliños. Y usted como padre le botan la carne por debajo, ¿qué le hace usted al niño? Ven acá, usted se come toda la comida. Entonces en la Biblia tenemos que comérnosla toda. Amén. Toda. Porque nosotros desechamos de allí, estamos diciéndole que no estamos de acuerdo con Dios y eso es principio de rebeldía. Hay cosas que a mí no me gustan y le digo, Señor, me cuesta en la carne, te hablo como hombre, pero yo las hago en obediencia. Ayúdame, pon en mí el querer para yo sujetarme a ti porque sé que el mal está en mí y tú eres bueno, Señor. Eso es humillarse ante Dios. Amén. Pero si nosotros empezamos a pelear con el hermano y a pelear con el otro, porque está dando Biblia, no se está revelando el hermano, se está revelando es al que hizo la Biblia. Y quien hizo la Biblia fue Dios. Y que el barro peleará con su hacedor. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuando el enemigo quiere tomar lugar en los mejores puestos? Cuando quiere crear rebeldía dentro del pueblo. Porque ¿quién es el rebelde? Muchos hermanos que leen la Biblia la interpretan diferente, o sea, a su manera. Son espíritus. Son espíritus. Bueno, sí, que la interpretan a su manera. Pero ¿quién crea la rebeldía? O sea, el enemigo necesita sus vasos. ¿Quién va? O sea, el enemigo, ¿cómo usted identifica al enemigo en un vaso? Cuando esa persona viene a crear división, cuando esa persona viene a crear malestar, usted enseguida usted dice, no, no es la hermana, no es el hermano, es el mismo bicho que está entronado ahí. Ahora sí estamos entendiendo. Y usted no está viendo a la carne, sino que usted ve más allá, discernimiento de espíritu, y usted dice, es que la hermana no habla así. Es que el hermano no habla así, es que ya Satanás se entronó ahí. Usted verá si por el sentimentalismo lo deja allí sentado y gobernar. O usted llega y lo reprende. Porque está en el espíritu, porque el que no. No es que tenemos que reprender, no podemos aceptar rebeldía. Porque al aceptar la rebeldía, el enemigo dijo, listo, tome posesión. Y esto lo vamos a ir viendo, Lo hermano. que decía usted ayer, que esa pasada de mano, ay, soba, la soba. No, señor. Se me va. Quien corre a la gente es la doctrina. El que no le gusta la Biblia, me voy porque aquí no hay amor, no, es que el amor es corrección. A mí a veces me machuco yo mismo, yo estoy predicando y tengo los dedos cortados y me arden a mí mismo. Ay, Señor, me estoy predicando yo mismo, pero yo me disimulo y me río. Y le digo, Señor, es para mí, yo sé, no muevo más nadie, es mío. Y Dios dice, me agrada de ti, Jonathan, que tú reconoces tu falla. Pero que yo me pare aquí, ustedes son unos pecadores y yo no. Gloria a Dios. Porque no vamos. Ustedes andan mal, pero yo ando bien. No, Señor. Hermano, los profetas dijeron antes, aunque eran profetas, Padre, hemos pecado contra ti. Usted no ha leído las oraciones de los profetas. El verdadero profeta dice, Padre, nos hemos rebelado contra ti. Perdónanos. Esa es la oración de un verdadero hijo de Dios. La de un escriba. Padre, gracias porque yo diezmo y yo ayuno 3 veces a la semana. ¿Verdad que sí? Ese es el hipócrita. Y el que más bien se humille dice, Señor, no soy ni digno de levantar la cara. Y Jesucristo lo dijo, bueno, mira, este publicano que era gentil, tiene más misericordia y tiene más temor de mí que el escriba y el fariseo que supuestamente era el ministro de Dios. Yo no soy como este publicano, pecador. ¿Y usted cree que hay hermanos que no tienen esa actitud? No, esa hermana es pecadora. Yo no, menos mal que yo soy un santo. Ay, cuidado con ese espíritu. Sí, hermano, de verdad Cuidado. yo doy gracias a Dios que Dios no trata con uno directamente.
Yo doy dar gracias a Dios por eso, que mandó eso el Espíritu Santo. Porque si Dios iba a matar a su mejor profeta, que era Moisés, por desobedecerlo, me decía que no estuviéramos mucho, no estuviéramos. Ajá. Dios se paga y se da el huerto, Gracias a Dios que mandó a Jesucristo, ay, lo quieto, tranquilo que me encargo de él, porque si no, ay, Dios mío querido. Pero ya Jesucristo se está cansando, hermano. Y Sí. usted lo dijo ayer. Se van a morir muchos hermanos por estar agarrando el evangelio en juego. O sea, ya le lanzó la pelotica. Claro. Entonces, veamos que esta es la segunda desolación, abominación desoladora. Pues estamos tocando lo que era la abominación. Hoy nos encargamos de tocar lo que era la abominación desoladora. Ya pasó la primera y pasó la segunda. ¿Cuántas veces no han habido personas que predican en Mateo 24, 25, que es a los judíos, que fue la profecía que se cumplió, que fue cuando ellos fueron dispersos y la quieren meter para los tiempos de ahorita? ¿Verdad que usted a veces se queda confundido y dice, pero ya va, esa historia ya se cumplió? Sí. Ahora, ¿que se puede volver a cumplir? Sí, Sí puede ser. se puede volver a cumplir, porque eso va pasando de tiempo en tiempo, pero no en la misma forma como está narrada aquí, porque el escritor que escribió aquí, escribió fue lo que ya aconteció en ese momento. Ellos escribieron cuando Israel dejó de ser nación. En el año 1948, ¿verdad? De esta época, en el año 1948, Israel volvió a ser Israel. Porque dice que todos los que habían sido dispersos por todas las naciones se volvieron a reubicar y hoy en día ustedes se meten en el mapa y allá está Israel. Ese es el reloj cronológico. Que la próxima semana vamos a hablar de la que es la semana 70 de Daniel. Para que entendamos, para que veamos la dispensación de los tiempos. Entonces dijimos que hasta donde Daniel profetiza, en el capítulo 11, dice sella el libro de esta profecía. Él cierra allí. Está en la semana 69. Venía el tiempo de la ley y se cerró allí. Semana 69. Y cuando cierra la 69, nace un nuevo reloj, que es la dispensación de la gracia, que es donde los gentiles tenemos acceso de entrar al reino de Dios. Ahora usted no entiende y usted no se pregunta por qué la Biblia dice que Juan el Bautista decía, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar el cordón de los zapatos. Él se bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y ellos conocían a David, conocían que Dios trabajó en el tiempo pasado y que David gobernó reinos y conquistó reinos a espada. Humano. O David no mató gente. Sí. Estamos hablando del pasado. Y ellos pensaban que si Jesucristo era el hijo de David y era más fuerte, creían que Cristo venía con una espada a matar gente y a volarle la cabeza como hacía David. No sé si usted entiende los salmos que dice Jesús, hijo de David. Dijeron, no, si David era fuerte y terrible, este Jesús va a ser 10 veces más. Ajá. Que es el periodo del millennium. Y ellos no veían gracia por ningún lado. Dígame dónde Juan el Bautista predicó la gracia. Porque no se le fue revelada. Y Jesús dijo, a la verdad no hay nadie más grande que este último profeta, que es Juan el Bautista, en la ley. Porque se le reveló hasta la ley. Y cuando él lo meten preso, él manda a preguntar a Jesús y dice, díganle que si él es el que habría de venir o detrás de él viene otro. Y usted dice, ya va, pero ¿cómo es que esto es contradictorio? Si Juan el Bautista estaba diciendo que él mismo es el Mesías, que lo bajó a las aguas, que oyó la voz del cielo, que dijo, este es mi hijo amado, obedecerlo. Porque Juan el Bautista quizá pensó, ahorita viene Jesús, se aparece, abre las cárceles, le vuela la cabeza a los soldados y me saca. Porque estaba pensando que era terrenal el reino, que Jesucristo iba a vivir 1000 años, porque la gracia estaba escondida. Por eso Pedro también, vemos un Pedro con una espada en la mano, le vuela la oreja a un soldado, porque él pensaba que se peleaba como peleaba David. Y Jesús le dijo, no, mi reino no es de este mundo. Yo no vine a salvar lo que está en este mundo es pasajero y pasará. Yo voy a dar un cielo nuevo, una tierra nueva, por cuanto esta haya sido desechada. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora entendemos un poco por qué Juan manda a preguntarle a Jesús. Porque le preguntó en la ley, le dijo, ya va, yo tengo entendido de que viene el Mesías.
pero nunca le hablaron de una gracia. Porque falta una semana, la semana 70. Y cuando hablamos de un año para el Señor, un día para el Señor, ¿cuánto es? 1000. Como 1000 años, dice. Y un día puede representar 7 años. O una década. Por ellos hablan de un tiempo, de medio tiempo. Porque ese era su lenguaje de ellos en ese entonces. Entonces cuando hablamos de una semana 70, a ellos les falta una semana 70 y el reloj quedó parado allí. Y ellos por eso es que están confundidos, porque ellos no entienden la gracia, no entienden la dispensación. Estamos hablando de los judíos. Ellos están esperando todavía a Cristo en el milenio que empiece a volar cabeza como David. Porque en la dispensación fue las veces que Dios ha tratado con el hombre. Por eso es que falta ahorita la última, que es la dispensación cuando Dios viene el Hijo de Dios, a hacer justicia. Esa es la de juicio, esa es la gran tribulación. Sí, pero es la dispensación cuando Dios ha tratado con el hombre. Las veces que Dios ha tratado con el hombre son las dispensaciones, que Dios ha tratado directamente, pues. Claro, ahora vamos a ver. ¿Qué pasa? Que en la semana 70 no puede arrancar hasta que la iglesia no se levante. No sé si me entienden. Ajá. Mientras esté la O sea, gracia, el reloj está ahí parado. parado. Cuando venga Cristo y el rapto. cuando se levante la iglesia, porque no Cuando va a venir. levante la iglesia. En las nubes no vamos a conseguir, que esa es otra cosa. Y ahí empieza a correr el reloj. Ahí se quita la gracia, el periodo de gracia, y entra la semana 70, que es la gran Se queda el tribulación. cuerpo y se va el O espíritu. sea que lo que falta es eso. Eso es lo que falta. Nosotros estamos en los dolores de parto. Pero en la semana 70, como somos gracia y somos novia, vamos a ser preparadas arriba en los cielos y nosotros no vamos a vivir en la eternidad en el cielo. Porque dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra nueva. Mientras Dios Ahí lo es que... donde está la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén está arriba en el cielo ahorita. O sea, pero... ay, ¿cómo es? Escúcheme, Apocalipsis 18, 19. Usted lee y dice, y vi descender a quién, a la Nueva Jerusalén, como una esposa ataviada para el cordero. La boda no se ha dado todavía, somos la novia, pero no nos hemos casado. Y cuando Dios levante la iglesia, que es la novia, va a la preparación como tal. Y viene luego el milenio, o viene el periodo de la gran tribulación, cuando Cristo venga, va a venir en juicio. ¿Cuáles serán las señales? Que rodearán a Israel y pelearán contra ella, pero no la vencerán. Porque el Cordero vendrá con sus santos y peleará por ellos. Pero nosotros no estamos aquí Ya en no la tierra. estamos, ya no estamos. Los que están son los que se quedaron. Los 12.000 de cada tribu judío, porque es la semana 70 y es su semana que a ellos les falta. Nosotros estamos viviendo nuestro periodo de gracia. Pero la semana 70 es de Israel y es para Israel. Ahora el cristiano frío que se quede tendrá que entrar ahí, Aliarse con Israel. aliarse con Israel y entrar ahí, hermano. Pero ya si, empezaron a acercar a Israel. ya. si no se pudieron congregar con el Espíritu Santo, imagínense cuando no lo tengan. Cuando no Ay, note. Ay, y santo. que se Por va. eso que hay que caminar. Dígame. Cuando comience la semana 70, la que usted está hablando, es lo que va a acontecer, lo que habla el libro de Apocalipsis. Sí, para allá vamos. Ahí sí. Ajá. Ahora está interesante, ¿verdad? Apenas estamos entrando, hermano. Estamos apenas entrando. Estamos apenas No se entrando. pierdan los estudios. Estamos entrando apenas. Sabemos que ya estamos en la gracia y que está que ese reloj. Ya casi. ¿Cuál es la señal? Hasta que entre el último de los gentiles. Cuando entra el último de los gentiles, Jesús hace así y se desapareció la iglesia. Alábale. Enseguida, en que se desaparezca la iglesia, se quita la careta del anticristo y se sienta en el templo allá. ¿Cuál es nuestro reloj? El templo en Israel. Eso ya lo tienen casi listo, ¿sabes? Y lo están rodeando. Métase allá en Israel, en Tel Aviv, que es la Jerusalén, la Nueva Jerusalén, y busque allí el templo. Que están haciendo Que el templo. están, ya lo tienen casi listo. Y por razón ya empezaron la guerra a estarlo rodeando. Ajá. Entonces, ¿cuál es nuestro reloj? Israel. Israel. O sea, ya están viviendo otra cosa. O sea que la aguanta así, ¡pam! O sea, pero si Dios quiere tanto Israel. No, la sigue queriendo. Pero como Dios es perfecto y Él escribe O su sea, guión, quiere ser que Es todos los... O sea, mi pregunta es, ¿se salvan algunos israelitas sí, o no? sí, claro, ellos se van a salvar. Y
y sean Ahora, ahorita en la gracia, todo el que confiese a Cristo es salvo. El que no confiese a Cristo se pierde. Porque habla en Romano, dice, el Israel de Dios. O sea que hay un Israel que no es de Dios tampoco, ¿sabes? Porque por eso lo aclara, dice, el Israel de Dios. serán los que son de Dios, los que se... Claro. Que te van a salvar. Ahora, en Israel, cuando estén los 12.000 y estén los 2 testigos, que eso después vamos a ir, cuando vayamos llegando a lo que son los 144.000, los 2 testigos, es que vamos a ir, se nos va a ir abriendo más el panorama. Es que no me puedo ir más allá porque los voy a enredar. Entonces, como vamos paso por paso, yo les voy dando, a medida que vayamos avanzando, ya vimos hoy lo que es la abominación desoladora. Quiero dejarlo hasta allí. Anotaron. Para que la Pero próxima tenemos clase que- nos metamos en la semana 70. Esa está en ¿qué libro? Daniel, Daniel. Dale. capítulo 11. Esa ya la anotamos. Daniel. Yo como no estoy acostumbrado. No les quiero dar más allá 11:31. porque Ajá, 11:30. quedamos claros. No Ah, hay yo tengo aquí, problema. 8:31. 11:31. Voy a cortar ahí. Ah, Abominación ¿Tiene desoladora. es Sí, Daniel, sí. 11:31. O sea que por lo menos nuestros familiares que no han confesado a Cristo van a vivir la gran tribulación. Aquí y aquí está. Si no lo han Si no lo han confesado, O sea, tiene que confesarlo ahorita Ahora- en la gracia, Ajá. Ahora antes que voy a llegue la decir gran una cosa. hay una tribulación. manera de salvarse en la gran tribulación, el que se quede. Y es que lo va a perseguir, Ay, lo va a no, perseguir, pero lo va a ni perseguir siquiera la eso bestia tiene. y dice que no niegan a Cristo y le van a mochar la cabeza. Los dedos, Y no, van a la mirar. cabeza nada más. es Dice- No, a los reyes le mocharán la cabeza. Dice que para algunos, para poderse salvar, tienen que sacrificar a su hijo, dejar que le corten la cabeza a su hijo. Así, bueno, eso fue lo que me Lo primero es que no vas a poder comprar. ¿Por qué? No, no, Porque el porque sistema, tú la no bestia ya tienes- existe. La bestia es una computadora súper que Que llama ya un la- ojo ya que lo todo están lo ve. implantando el chip. Lo que es la tecnología, entonces ya el chip usted con el mismo dedo va a comprar, ese es el sello, la marca de la bestia. La marca de la Entonces cuando usted vaya a un supermercado, si usted es cristiano y se quedó, triste por usted, pues no va a poder comprar. Ay, Porque ¿qué va a comprar? no, tú no vas a que era lo que a mí me daba miedo meterme esa Por cosa de eso, cara. hermano. Y lo van a perseguir. Ay, no, no, no. Estas Santo enseñanzas poder. son muy buenos, hermano, porque nosotros No. a veces estamos perdidos en tiempo y espacio. Y esto es bueno para que